En virtud de ello, podríamos sostener que el asentamiento del homo neoliberal y su aparente incapacidad metanarrativa, lejos de ser el fracaso de la hegemonía ideológica, como sostienen Araujo y Martuchelli, es, al contrario, su verdadero triunfo. Pues bien, si concebimos que la ideología no opera tanto en el saber, sino más bien en el hacer, entonces aquello que hoy ocupa el nicho vacío de la referencialidad histórica, en el plano de la narración biográfica, es decir, el saber, parece ser la referencialidad de las prácticas, y particularmente, como aquí intentaremos mostrar, en las prácticas espaciales. O sea, como no hay relato histórico, como no hay discurso, ¿qué es lo que hay? Hay práctica, hay vida cotidiana, hay ciudad. Con el fin de clarificar más aún esta dimensión eminentemente pragmática de la ideología y su contraste con un metarrelato de la historia, sería pertinente quizás asimilarlo al concepto de mito, tal como lo concibe Roland Barthes. El mito, nos dice, comillas, tiene a su cargo fundamental como naturaleza lo que tiene intención histórica, como eternidad lo que es contingencia. El mito está constituido por la pérdida de la cualidad histórica de las cosas pierden en él el recuerdo de su construcción. Cierra comillas. La labor fundamental del mito en este sentido es el reemplazo del tiempo por el espacio, de la diacronía por la sincronía, en buenas cuentas, de la historia por la praxis cotidiana. Desaparece la historia, ¿con qué nos quedamos? Con la cotidianidad, con el día a día. En el mito, comillas, citando Barthes, el sentido aleja su contingencia, se vacía, se empobrece, la historia se evapora, no queda más que la letra. Cierra comillas. Es por ello que Barthes lo entiende el mito fundamentalmente como una lengua-objeto. Lengua-objeto. Pensar la constitución del homo neoliberal siguiendo la tesis bartesiana del mito en cuanto al reemplazo de la diacronía por la sincronía de la lengua-objeto demandaría cierta justicia respecto de aquella escala, de sustitución. ¿Qué es lo que sustituye en el fondo la historia? La historia es un discurso, digamos, un metadiscurso. Lo que tendría que venir a sustituir a la historia tiene que tener la misma escala, ¿no? Si la temporalidad suprime la historia, la dimensión espacial más adecuada para colocarse en su lugar no puede ser otra que la ciudad. O sea, la ciudad tiene la escala de la historia. Si la historia es un metadiscurso, ¿cuál sería el lugar de las metaprácticas? La ciudad entera. Esa es la metapráctica. Precisamente el marco contemporáneo de mayor amplitud en el desenvolvimiento de las prácticas, podríamos decir que la realidad no es sino una prolongación de la ciudad. Todo lo que tiene que ver con la industrialización de la alimentación no son sino prolongaciones de la ciudad. Es más, el irse de vacaciones al campo convierte al campo en un lugar relativo a la ciudad, necesariamente anclado a la ciudad. En el fondo, el campo, la playa, no es sino, podríamos decir, un paisaje urbano, una forma de administrar urbanamente su propia alteridad. Por eso que lo rural también está capturado por lo urbano. Si este juicio tuviese algo de plausibilidad, no dejaría de convocar un flagrante contrasentido, considerando que hoy más que nunca la ciudad contemporánea vive un proceso de evidente fragmentación estructural, lo que vimos en la sesión anterior. Sin embargo, y en virtud de ello, nunca antes se habían realizado tantos esfuerzos por reconquistar su unidad, o al menos intentar otorgar ciertas compensaciones ante lo que parece su inevitable disolución. Todo el mundo está obsesionado por recomponer eso, por tratar, digamos, de unificar. Quizás el más emblemático intento por pensar esta situación de desmembramiento urbano es aquel que Edward Soja ha acuñado con el nombre de postmetrópolis. Esta condición estaría dada por la progresiva fragmentación de la ciudad tras la modernización neoliberal implementada desde fines de la década de los 70 y el consecuente debilitamiento de las políticas de planificación territorial. En veras cuentas, ya no es posible hablar de la ciudad como una construcción unitaria bajo lógicas plenamente concatenadas. Por el contrario,
mediante la creciente liberalización del suelo, se estaría consolidando una agregación de realidades urbanas con lógicas de funcionamiento independiente, producto del progresivo desacoplamiento funcional entre una periferia urbana cada vez más autosuficiente, ampliamente demandada por los sectores privilegiados del mundo empresarial, versus la ciudad tradicional representada por el centro histórico y los emplazamientos pericéntricos. Una serie de metáforas ponen en evidencia este fenómeno, entendido como un proceso de urbanización de los suburbios, la metrópolis invertida, la ciudad vuelta al revés, urbanización periférica y en un sentido intenso el término postmetrópolis. La postmetrópolis tiene que ver con esta fractura que tiene la ciudad entre la periferia y el centro. La gente que vive en la periferia, dado que el equipamiento, entendiendo por equipamiento las universidades, los servicios financieros, todo lo que tiene que ver con los servicios básicos, ya no es necesario que la gente que vive en la periferia tenga que viajar al centro para poder consumirlo, sino que ya está en la periferia. Entonces la gente vive en la periferia sin necesidad de tener contacto con el resto de la ciudad. Hay gente que puede vivir en la periferia sin jamás pisar la plaza de armas. Por lo tanto, ese desacoplamiento es lo que Eduard Soja denomina postmetrópolis. ¿Por qué? Porque la metrópolis siempre fue definida en términos de un centro estructural, que es el centro histórico, que es material y simbólico. Hoy día el centro se ha desplazado hacia la periferia, por eso que se habla de una postmetrópolis, entendida como la ciudad vuelta al revés. El centro de la ciudad está en la periferia. Es una especie de centro alargado, ¿no?, que la rodea. El término que Soja destaca para ilustrar este inédito recentramiento periférico es el de ciudad frontera o exópolis. Ciudad frontera o exópolis. Las así denominadas ciudades fronteras se organizan mediante grandes sistemas de centros comerciales y complejos de oficinas situados en la intersección de grandes autopistas, a las cuales hay que sumar las zonas residenciales, ofreciendo una singular estética del paisaje suburbano. Bueno, estos levantamientos que hace Joseph Schulz, ¿no?, un artista polaco, digamos, donde produce por fotograma, típicamente periférico, donde aparecen todos los centros comerciales, una estética bastante particular y que de alguna manera reproducen esto que nos hablaba Roberto, ¿no?, esta suerte de transformación de la ciudad en Las Vegas, la ciudad, ¿no?, de la vocación, de la ciudad del letero, la ciudad de la información, etc., ¿no? Otro de los aspectos de la exópolis o ciudad frontera es la particular capacidad para condensar en su propuesta el modelo de la ciudad jardín de Mrs. Howard. La idea, por ejemplo, de la ciudad jardín, para los que no lo saben, consiste, digamos, en romper un poco la característica de la ciudad tradicional, colonial, ¿cierto?, de la fachada continua. La fachada continua era aquella que está en el espacio público, tiene la fachada y había un patio interior, ¿ya? La ciudad jardín significa que se destruye la fachada continua y se coloca el antejardín. Después viene la fachada. Por lo tanto, hay una especie, digamos, de incorporación de los aspectos, podríamos decir, rurales al interior de la ciudad, ¿no? Bueno, justamente el neourbanismo tendría, o la exópolis, la ciudad frontera, tendría que ver con la reconquista o la realización de ese programa Howard de la ciudad jardín, ¿no? Arrogándose este modelo, cierto utopismo que busca reunir lo mejor de los dos mundos, la ciudad y el campo, ahora posibilitado por las tecnologías de la información. Tú puedes estar en tu parcela de Chicureo conectado, digamos, al mundo, ¿no?, al lado del pack con Wi-Fi. En el contexto de la ciudad frontera y apelando a su condición de tal, destacan un conjunto de iniciativas inmobiliarias que las vimos en la sesión pasada, que pueden ser sintetizadas en el denominado nuevo urbanismo o new urbanismo. En este modelo podemos vislumbrar concretamente cómo la historia transita desde la dimensión narrativa a una articulación primordialmente espacial y escenográfica, asunto que nos interesa particularmente destacar aquí, en vistas a lo que ya hemos señalado respecto de la ideología y el mito, ¿no? En Estados Unidos, ¿sí?, los principales representantes del neourbanismo, ese es el Seaside, de donde surge el neourbanismo, el escenario del espíritu de Truman, lo hemos dicho, ¿no? Andreas Bani y Elizabeth Plater-Siebert, junto a Leon Cleave, que es su versión británica, apuestan por la recreación de las ciudades preindustriales norteamericanas que, al igual que las formulaciones en torno a la ciudad frontera, están repletas de alusiones históricas a los padres fundadores, al sueño americano
y a la fantasía paradisíaca enraizada no solo en la ciudad jardín de Howard, sino en espacios y espíritus urbanos más antiguos. En cuanto a lengua-objeto, la historia tornada a escenografía, ¿sí?, como destaca Soja, podría proporcionar una importante compensación simbólica ante la pérdida traumática de la tradición valórica de un determinado grupo. O sea, ¿a qué le sirve esto de la historia tornada a escena, material, escenografía, ¿no? Tal como parece ocurrir con los sectores medios, principalmente los sectores medios, que al menos en la Latinoamérica neoliberal deben reconvertirse desde su original identificación estatal hacia otra centrada en los referentes socioculturales del mercado. La clase media chilena surge al calor, digamos, del Estado. O sea, el Estado es el gran constructor, podríamos decir, de la clase media, a través de la educación pública, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de la figura del funcionario público, ¿no? El Estado es el constructor de ese orden, ¿no? Si el metarrelato histórico articulado alrededor de la hegemonía del Estado de bienestar fue en gran medida el eje de subjetivación de la clase media en Chile, el problema para este sector, en la fase neoliberal, surge cuando el Estado se contrae violentamente a una función exclusivamente subsidiaria, es decir, el Estado se retira y pesca a los más pobres. ¿Y qué pasa con la clase media? ¿De dónde obtiene su identificación simbólica? Ese es el problema. ¿De dónde lo obtiene? Ya no es el funcionario público, ya no es el fondo del Estado. De algún modo, este fenómeno permitiría comprender el hecho de que en Chile, siendo uno de los países del mundo con el mayor índice de desigualdad en los ingresos, no hayan existido en los últimos años una importante crisis de gobernabilidad. Eso está por verse. Sumando a ello que entre un 60 y un 80% de la población se identifica con la clase media. Somos todos clase media. Todos somos clase media, ¿no? Desde la óptica de la cohesión social, este alto índice de autoidentificación con la clase media requeriría concentrar los intentos metodológicos para definir a los sectores medios, no tanto a través de los sistemas tradicionales basados ya en rasgos continuos, el ingreso y el prestigio, como también en niveles socioeconómicos, ABC1, ABC2, etc., ¿no?, utilizados en marketing o en tipologías según determinaciones ocupacionales, educación universitaria, etc. Pareciera más adecuado, en cambio, abocarse a criterios de orden simbólico. Esta es parte de la tesis, digamos, de investigación, para entender la clase media. Parece más adecuado abocarse a criterios de orden simbólico asociados al consumo, siguiendo las traducciones conceptuales inauguradas por Weber, Baudrillard y Pierre Bourdieu. En tal sentido, y más allá de los enfoques metodológicos habituales, podemos reconocer un reciente giro cultural, ¿sí?, en la indagación sociológica que hace uso de la experiencia cotidiana como dimensión central en la producción de categorías sociales y culturales. El interés de este giro radica en que, al mismo tiempo de entregar algunas claves para la comprensión de la cohesión social y las autodefiniciones de clase, añade además un importante componente territorial que aquí nos interesa subrayar. Es decir, las ciencias sociales están cachando que solamente con la economía, ¿no?, y con la ciencia política ya no pueden comprender los fenómenos sociales, necesitan del territorio. Eso es tremendamente importante porque eso implica, digamos, amarrar la comprensión, en el fondo, de los procesos políticos a el dominio, digamos, de las construcciones territoriales, de la identificación territorial, ¿no? En particular, destacan los intentos por establecer tales definiciones a partir de la lógica de enriquecimiento residencial urbano. Como declara a este respecto Tomás Aristía, sociólogo de la Católica, comillas, el interés no radica en observar cómo distintos espacios y objetos reflejan las identidades de clase, sino en estudiar cómo espacio físico y espacio social se construyen y determinan mutuamente. En este contexto, estos espacios asumen un rol central en el proceso mediante el cual las personas articulan y negocian su posición en el mapa social. No es que el territorio refleje lo que una clase es o está, como si la clase social estuviese preconstituida antes del territorio. El territorio es simplemente un reflejo. Lo que plantea Aristía es que precisamente la constitución de clase pasa necesariamente por una mediación territorial. Eso es lo que está tratando de plantear.
Precisamente, las prácticas de apropiación y transformación de las viviendas se consideran un hecho característico de la movilidad social de los sectores medios, que está íntimamente asociado a un interés por una construcción de identidad que especifica una particular estrategia de desplazamiento. La clase media, como que votar sin el Estado, ¿cómo se identifica? Bueno, a través de los objetos, básicamente. De acuerdo a la evidencia etnográfica recogida por Aristia, estas cuestiones no sé si las han visto, pero es cosa de ir a los condominios, están todas las soluciones para los mismos problemas: cerrar la reja, colocar el techito, como en el fondo armar el hall de entrada. Ustedes se van a dar cuenta que las soluciones entre los vecinos son todas las mismas, porque se pasan el dato. Oye, ¿cómo cerraste el portón? ¿Ir a encontrar un maestro? ¿O compré tal cosa en el home center? Y se van de alguna manera pasando el dato, y finalmente el resultado es que empiezan a identificarse, empieza a conformarse una estética, típicamente clase mediana. Estos son los típicos ciertos, ¿no?, que encontramos en los condominios. Bueno, de acuerdo a la evidencia etnográfica recogida por Aristia, queda de manifiesto que en los específicos modos de configurar los espacios domésticos, más que una competencia entre los vecinos, hay un reconocimiento de las trayectorias y proyectos comunes que dan pie, por vía de prácticas de ordenamiento espacial de los ambientes hogareños, al virtual reconocimiento de nosotros. O sea, se construyen nosotros a través de copiarse las soluciones tan simples como de ordenar la casa, digamos, de dar soluciones, digamos, a problemas supercomunes. Tal identificación operaría básicamente a través de una especie de solidaridad estética de las soluciones domiciliares, ¿sí?, que permiten conformar cierta identidad de casa. Más de algunos podemos reconocer lo que hemos hecho en las entradas, los moldes de nuestras casas, ¿no? Una solidaridad estética de las soluciones domiciliares que permiten conformar cierta idea de clase. Pues bien, gran parte de las elaboraciones identitarias del neourbanismo, dentro de las cuales encontramos este tipo de prácticas domiciliarias nacidas primordialmente en la ciudad frontera, ahora se han introducido como un sistema coherente que ha colonizado progresivamente al propio tejido urbano tradicional en medio de su creciente fragmentación. Este hecho está indisociablemente unido a otro de los aspectos característicos de la postmetrópolis. El último de los 6 discursos con el cual Soja concluye su trabajo sobre la ciudad contemporánea, son 6 grandes discursos, o 6 capas de lectura, ¿no?, está dedicado a lo que él denomina la reestructuración del imaginario urbano. Porque Soja termina esta tremenda obra con el imaginario urbano. Precisamente porque el imaginario urbano es lo único que puede enlazar a las otras capas. No puede permitir la reconstrucción. Uno de los aspectos fundamentales en esta reestructuración es la preponderancia del plano significante o material y de los simulacros en el dominio de las representaciones de la ciudad, en donde lo imaginario, al igual que en la noción de ideología que aquí hemos destacado, opera en el registro material y territorial de las prácticas y no en el simple plano del saber. Cito a Soja, dice: en una condensación poética, la historia ha sido sustituida por la geografía, las historias por los mapas, las memorias por los escenarios. Ya no nos percibimos a nosotros mismos como continuidad, sino como ubicación, o mejor dicho, como desubicación en el cosmos urbano-suburbano. El pasado y el futuro han sido intercambiados por íconos, fotografías, postales y películas que cubren su pérdida. Cierre comillas. Esta sustitución de la historia por los escenarios tan característicos del neourbanismo y ahora se ha vuelto uno de los recursos emblemáticos de la reestructuración imaginaria de la ciudad original. Sin embargo, resta comprender el porqué de su necesidad. De acuerdo a lo que destaca Soja, en medio de esta proliferación indiscriminada de imágenes y simulacros urbanos, acontecería uno de los efectos más característicos del habitat postmetropolitano, que se puede describir como, comillas, un creciente malestar psicológico que se denomina psicastenia. Sin embargo, y a contrapelo de este argumento, podemos sostener que, junto a los procesos de fragmentación postmetropolitano, que psicastenia en el fondo lo define, digamos, Soja como el sentirse completamente ajeno a la ciudad,
perdido en el espacio, literalmente perdido, o sea, se vuelve una especie de